La palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Vamos a hacer todos juntos la confesión de fe. Mateo 16, 16. Confesamos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Esta confesión tiene que ser nuestra confesión de todos los días, ¿sí? Tú eres, ¿quién es tú? Jesús, ¿sí? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tengo que confesar todos los días, toda la mañana, esta confesión, ¿sí? Que Jesús es el Cristo. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Saludemos, miren los ojos, veamos los ojos y decimos, ¿sí? Vean los ojos, abracen y digan: disfrutemos la salvación obtenida por Jesucristo. Disfrutemos la salvación obtenida por Jesucristo. Amén. Parece que es una palabra larga, pero es fácil, ¿sí? Disfrutemos la salvación obtenida por Jesucristo. Amén. Por Jesucristo nosotros tuvimos la salvación. Amén. No es por otra cosa, no es por ninguna otra cosa, sino a través de la muerte de Jesucristo nosotros somos hijos de Dios y fuimos justificados y tenemos la vida eterna. Amén. De esto tenemos que agradecer. Y además de agradecer, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar esta verdad. Amén. ¿Están disfrutando de ser hijo de Dios? Amén. Yo creo que todos los creyentes de Culto Latinoamérica están disfrutando. Algunos no, pero la mayoría están disfrutando. Disfruten, ¿sí? José parece que antes no disfrutaba, pero ahora está disfrutando, ¿sí? Estar dentro de Cristo, ¿sí? Estar junto con Cristo, tener la vida eterna. Esto es para disfrutar. Amén. Hoy voy a compartir la palabra que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestro campo. Es una vida con autoridad espiritual, ¿sí? Una vida con autoridad espiritual. A ustedes les gusta mucho fútbol, pero en un juego de béisbol, ¿sí? Hay una palabra que dice así: ojo que selecciona la pelota, ¿sí? Ojos de selecciona la pelota, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando el lanzador, ¿sí?, tira la pelota, ¿sí?, y entonces hace el jugador que está preparando para batear, ¿sí? Prepara para batear con todo. Entonces este jugador, el bateador, ¿sí?, tiene que distinguir si esta pelota es para batear o no, ¿sí? Esta pelota lo tengo que dejar a pasar, o es una pelota que es muy buena para batearlo, ¿sí? Por eso esa distinción, cuando lanza el lanzador la pelota, distinguir si es una pelota para batear o no. Por eso, si tiene buena distinción para distinguir eso, ¿sí?, pueden batear mejor y pueden hacer el home run, ¿sí?
batearlo con todo y lanzarlo hasta la tribuna. Como esto, no solo en el béisbol, ¿sí? Es también en el fútbol también. Si nosotros tenemos buena vista y entonces cuando pateamos el penal, podemos dirigir y podemos hacer el gol, ¿sí? Como esto, todos los deportes y todas las cosas, si tenemos una buena vista, si es una pelota que viene para patearlo, ¿sí? Si viene buena ubicación, pateamos. Pero si es mala pelota, nosotros a veces tenemos que dejar pasar, ¿sí? Como esto, no solo en la vida, en deportes, sino también en una vida de fe, ¿sí? Como ustedes que están haciendo una vida de fe, están haciendo una vida de creyentes, una vida de ser el Hijo de Dios, es muy importante distinguir la palabra que estamos escuchando. Amén. Esta palabra, la palabra del púlpito. Ustedes tienen que escuchar si es una palabra que tengo que recibir, tengo que hacer lo mío y aplicar en el campo. Y hay palabras de las personas que no hay que escuchar, ¿sí? Está de más, ¿sí? No es, ustedes a veces concentran en las palabras de las personas. Solamente ustedes, ¿cómo tienen que distinguir si es la palabra de Dios o es la palabra de esa persona? Amén. Tenemos que saber distinguir. Por eso, haciendo una vida de fe, viniendo a la iglesia muchos años, ¿cuál es el problema? Al no saber distinguir la palabra dentro de la iglesia, algunos escuchan la palabra de una persona, ¿sí? Se enojan y se malentienden, se pelean, se discuten, ¿sí? Por eso ustedes quiero que, por el mensaje del día de hoy, quiero que ustedes concentren y puedan diferenciar solamente la palabra de Dios. Amén. Tomarlo la palabra de Dios, no la palabra de las personas, no ese murmullos que hacen otras palabras, ¿sí? Esas personas que están en quejas, en problemas. El pastor el domingo pasado habló, nunca tenemos que estar con las personas que están en quejas, en problemas, ¿sí? En desconforme. ¿Por qué? Es como un cáncer, es contagioso, ¿sí? Es contagioso. Por eso ustedes siempre tienen que orar para que den un encuentro, ¿sí? Que estén en Cristo Jesús. Amén. No una persona, si ustedes, aunque sea una persona, muy buena persona, si está con una persona que habla mal de otras personas y una persona que tiene la boca sucia, ustedes sin querer, sin darse cuenta, van a hacer lo mismo, ¿sí? Van a hacer lo mismo. Por eso quiero que ustedes, a través de la palabra de hoy, puedan distinguir perfectamente cuál es la palabra de Dios y cuál es la palabra de este mundo, ¿sí? Del demonio. Por eso, en nuestra vida de fe, que entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que es una palabra de Dios? Es muy fácil. Es una sola palabra, es coincidir nuestra vista en el mensaje del púlpito. Amén. En el mensaje de hoy. Ustedes a través del mensaje, a través de la palabra del púlpito, tienen que diferenciar y distinguir la palabra que nos da a nosotros. Amén. Porque cada uno está en diferente horario. Y entonces cada uno, ¿sí? Tiene diferentes respuestas, obviamente, ¿sí? Y entonces ustedes, a través de la palabra, tienen que buscar esto. A ver, Dios hoy, a través de la palabra del púlpito, ¿qué mensaje me dará? Amén. Venir deseando de escuchar la palabra, de obtener la respuesta. Amén. Esto es una vida de fe. No es coincidir la vista en nuestro pensamiento, en nuestros criterios, ¿sí? No es nuestras ganas, nuestras ideas, sino coincidir siempre en la palabra, en Jesucristo. Amén. Solamente debemos seguir la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros coincidimos y si nosotros seguimos la palabra de Dios, podemos tener una vida de dar la buena influencia espiritual a otras personas. Amén. ¿Qué persona quiere dar una influencia mala a otras personas? Todos quieren dar una buena influencia, ¿no? Quiero que ustedes puedan transmitir una influencia espiritual, ¿sí? A otras personas, que es transmitir el evangelio. Amén. A través de William,
ver a William a decir, wow, William, ¿cómo se cambió? ¿Qué iglesia está yendo? ¿Sí? Quiero ir a esa iglesia, porque William antes era un desastre, ¿sí? No me escuchaba, era muy estaba centralizado en sí mismo, en material, en éxito, pero después de ir a la iglesia cambió totalmente, ¿sí? Eso es transmitir buena influencia. En cambio, ve a William, ese William es siempre lo mismo, no cambia, ¿para qué va a la iglesia? Seguro no hay nada, porque él no se cambia, está empeorando. Entonces, si transmitimos esa mala influencia, nosotros no es beneficioso y no es digno para el evangelio. Amén. Por eso tiene que ser nombrado ustedes. Cuando le dice José, ese José, no, sino, José escuchó la palabra y está totalmente cambiado. Amén. Esa influencia tiene que transmitir ustedes. Amén. Quiero que todos los creyentes de Culto Latinoamérica, quiero que ustedes aferren la palabra solamente Cristo y que todos puedan dar la buena influencia espiritual. Amén. Solamente tenemos que coincidir, ¿sí? Y concentrar para no perder esta corriente de la palabra, ¿sí? Por eso venir los domingos es muy importante, porque nosotros, ustedes cuando ven una telenovela, ¿sí? Las dramas coreanas, yo vi una señora así, es una anciana, ¿no? Y cuando está mirando la novela, cuando pierde un capítulo, y está, perdí un capítulo. ¿Por qué se enoja? ¿Sí? Porque sin querer se olvidó, se confundió el horario de esa novela y se enoja, se muere. Y yo digo, ¿qué le pasa? Y entonces, esa persona, ¿por qué se mata? ¿Por qué está desesperado? ¿Saben por qué? Porque no puede seguir la corriente de esa novela, ¿sí? Pierde una serie, no puede saber esa corriente de esa novela. Mismo la película también. Si nosotros, antes mis amigos, cuando iban primero al cine y venía a contar al final, y yo tapaba el oído, no me digan la final. ¿Por qué? Porque yo quiero saber todo el contenido, ¿sí? Estar en esa corriente. Como esto, si nosotros un domingo perdemos la palabra, perdemos la corriente, ¿sí? No sabemos qué corriente, qué palabra tenemos que seguir, ¿sí? Por eso es muy importante seguir la corriente de la palabra. Por esta razón, como el título de hoy, tenemos que saber, ¿sí? Tenemos que tener una vida, autoridad espiritual, para estar siempre en la corriente de la palabra del púlpito. Amén. Oro para todos los creyentes, para que todos sean esos creyentes que siguen la corriente. Amén. Volviendo al tema, si nosotros vemos en el capítulo de hoy, aparece la imagen del comienzo del ministerio de Jesús, ¿sí? Jesús vino a este mundo y ya comienza su ministerio. Y lo sorprendente, ¿cuál es? No es que comienza así, por comenzar, sino con su autoridad espiritual está comenzando su ministerio. Amén. Como esto, nosotros estamos terminando, en nuestra iglesia hoy es el fin de año. Ya desde el 1 de diciembre cambia todo el personal, cambia toda la gente de cargos, de trabajos, porque desde el 1 de diciembre es nuevo año para la iglesia, ¿sí? Como esto, nosotros también, cuando comencemos ya desde el domingo que viene, quiero que empiece con la autoridad espiritual, amén. Si no vengo un domingo, si no sigo la corriente de la palabra, como que yo muero, ¿sí? Yo muero. Si no escucho la palabra, no tengo vida. Con este pensamiento, con esta autoridad espiritual, quiero que ustedes sigan haciendo la vida de fe. Amén. Aquí la palabra autoridad, que está hablando en la Biblia, autoridad, literalmente, ¿qué quiere decir? Quiere decir que es el poder de mandar o guiar a otros a seguir, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Como esto no es una autoridad de reprimir y y que ellos obedezcan, y tampoco es ¿sí? No es una autoridad para que ellos obedezcan mi palabra de gobernar, sino
es el poder de mover el corazón de esa persona y que esa persona actúe voluntariamente para la obra de Dios. Amén. Es autoridad espiritual, no es al esfuerzo, a las fuerzas, sino que a través de la palabra, esa persona misma que se mueva para la ampliación del reino de Dios. Amén. Por eso Jesús, con esta autoridad espiritual, está empezando su ministerio. Comenzó su ministerio y si vemos en el capítulo de hoy, dice, los pueblos de Israel experimentaron la autoridad de Jesús, ¿sí? La autoridad de Jesús que nunca había experimentado y que nunca había recibido y entendido de la palabra y la doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? Como esto, ellos experimentaron y recibieron el entendimiento sorprendente y tuvo un cambio muy profundo, ¿sí? Y ellos, a través de la palabra, ¿sí? Primero escuchó la palabra de Jesús. ¡Wow! Es algo nuevo. Es algo diferente esta palabra. Empieza a moverse, empieza a llenarse de la vitalidad y obtuvieron grandes cambios. Amén. Como esto, ustedes también, cuando escuchan la palabra, ¿sí? Porque la palabra tiene vida, ¿sí? Tiene la vida. Y entonces ustedes, cuando entra vida, nosotros tenemos que tener un cambio, ¿sí? No es venir 5 años, el culto en Latinoamérica ya en marzo del año que viene cumple 6 años, ¿sí? 6º año, y no es estar desde el primer año en el mismo estado espiritual, sino si nosotros escuchamos la palabra, porque al entrar la vida tiene que haber un recreación, un recambio, ¿sí? Un cambio nuevo, porque la palabra, solamente la palabra puede cambiar a una persona. Amén. Yo aunque diga muchas cosas a Alex, además que no me entienda mucho, él no va a cambiar, ¿sí? Aunque le diga a José, ¿por qué eres así? No tiene que ser así, cámbiate, no me va a hacer caso. Pero cuando la palabra de la vida entra al corazón de Alex y de José, entonces automáticamente la palabra le cambia a esa persona. Amén. Por eso ustedes tienen que cambiar. Y volvemos al tema, dice la palabra de la enseñanza de Jesús y la actuación de Jesús era un nivel muy diferente que los líderes judíos de esa época. Porque antes que llegara Jesús, los pueblos de Israel, los judíos, enseñaban y aprendían la doctrina, la palabra de Dios, ¿a través de quién? Los líderes importantes o las escribas que escribían la Biblia. Y entonces era muy diferente, era algo muy nuevo la palabra de Jesús. En la palabra de Jesús, ¿qué tenía? Tenía la autoridad y el gran poder que levantó un gran cambio de la vida de los judíos, ¿sí? Quiero que ustedes, a través de la palabra de hoy, también obtengan este cambio, gran cambio, ¿sí? A través de la autoridad espiritual de la palabra de Jesús. Amén. ¿Por qué? Este cambio lo levantó y lo cambió totalmente. Oro para todos los creyentes del culto en Latinoamérica que a través de la palabra de hoy puedan tener la respuesta de saber cuál es la autoridad espiritual que mostró Jesús en el versículo de hoy y que a través de esa autoridad espiritual ustedes puedan levantar cambios como absolutos discípulos de Cristo en cada uno de sus campos. Amén. Punto 1 es autoridad de Jesús que salva la vida. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 22. Leamos juntos. Y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tienen autoridad y no como los escribas. Amén. Podemos ver aquí que juntos con sus discípulos Jesús, ¿sí? Estaba enseñando ¿en dónde? En la sinagoga de Capernaum, ¿sí? En este lugar estaba la sinagoga de los judíos y entonces Jesús entró a la sinagoga en el día de reposo. ¿Para qué?
para enseñar a los judíos. Pero los judíos que estaban en ese lugar, al escuchar esta enseñanza de Jesús, se sorprendieron, ¿sí? Ustedes cuando se sorprende, se le abren los ojos, ¿sí? Como esto, el pueblo de Israel, los judíos, se sorprendieron ¿de qué? De la doctrina, de la palabra de Jesús. Porque como le dije en la introducción, era muy diferente de la enseñanza de los líderes judíos. Especialmente las escribas que escribían la Biblia, ¿sí? Y que daban enseñanza, era muy diferente, era un tema muy diferente. Especialmente las personas que escucharon esta doctrina de Jesús tuvieron un gran cambio, ¿sí? Un gran cambio. Aquí ustedes si acabaron de leer en el versículo 21, dice, admiraban de su doctrina, ¿sí? En el 22 dice, admiraban de su doctrina. ¿Qué quiere decir? Esto no es simplemente que se sorprendieron, no es un susto, un cambio grande, sino esto como si fuese de recibir un golpe fuerte, ¿sí? Un golpe, ¡troc! ¡Wow! ¿Qué es esto? No es la sorpresa, sino como si fuesen un golpe. Y dio una grande influencia a las personas que escucharon la palabra de Dios, ¿sí? Una gran influencia. No específica en la Biblia, ¿sí? No dice qué enseñanza es, qué enseñanza le habrá dado, pero seguramente era la enseñanza del Evangelio de Dios, ¿sí? El Evangelio de Dios. Habló seguramente del problema fundamental de Génesis capítulo 3 y a través del pecado y que teníamos que morir eternamente en la maldición, ¿sí? Y en el infierno, pero seguramente ha hablado de cómo salir de ese lugar, de ese estado, le habrán hecho camino de la salvación. Amén. Como ustedes también, aquí todos aceptaron al Señor Jesucristo. ¿Cómo salir de esta maldición? ¿Cómo salir del problema fundamental de Génesis 3? ¿Sí? De la desobediencia, ¿sí? De desobedecer y alejarnos de Dios, ¿sí? Y entonces ustedes aceptaron que a través de Jesucristo, ¿sí? Podemos recibir la vida eterna. Amén. De salir del problema, de la maldición y de Satanás. Seguramente Jesús también al pueblo de Israel en la sinagoga le habrá enseñado eso. Y entonces los judíos, siempre por los líderes judíos y las escribas, escucharon enseñanzas de la ley. Nunca había escuchado de cómo salir de esta maldición, sino la ley, cumplir la ley. Repetían otra vez, una vez más, que no hagan esto, no hagan eso, no hagan esto. Seguramente estaban cansados. Entonces, obviamente, al escuchar este evangelio de cómo salir del estado de la maldición de Génesis 3, entonces esto vino, este mensaje como nuevo, algo nuevo, sorpresa. Ustedes vean, yo quiero hacer un testimonio. Yo también, en Argentina, no era un buen creyente, era un creyente religioso. ¿Qué quiere decir religioso? Venían los domingos, sentaban, mi pensamiento estaba en el aire. Después, ¿qué voy a hacer? Después, ¿con quién voy a ir a comer algo? Después, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Después, ¿cómo hago para ir a hablar a esa mujer? ¿Sí? ¿Cómo esto? Todo es igual. O sea, pensaba en otras cosas. Pero a través de la palabra, ¿qué pasó? Me dio un golpe fuerte. Y desde ese momento decidí vivir transmitiendo el evangelio a toda Latinoamérica. Amén. Como esto, ellos también habrán recibido un golpe fuerte. Estaban haciendo una vida religiosa y que escuchaban repetitivamente lo que decían siempre los líderes judíos y las escribas. Como esto, la palabra que está hablando en este momento a ustedes no es otra cosa, sino estamos hablando todos los domingos al final, ¿qué? ¿En qué nosotros enfocamos? Que Jesús es el Cristo y la única solución de todos los problemas. Amén. Esto es lo que enfoca todos los 66 libros de la Biblia. Amén. ¿Por qué salen las historias, evidencias, milagros? ¿Por qué? Porque nosotros no creemos. Por eso sale, pero
al final enfoca que Jesucristo nos amó tanto, mandó a Jesucristo y nos dio la vida eterna. Amén. Eso es lo que quiere transmitir toda la Biblia. Como esto en el campo donde están ustedes, ¿sí? Cuando anuncien este evangelio, esta verdad, entonces se levantan los cambios. Amén. Ustedes no es nadie, sino ustedes son hijos de Dios que lo trajo Dios en este lugar. Amén. ¿Para qué? Para que anuncierais la palabra. Amén. Para que anuncie la palabra. En Juan 14:6 dice así. Vamos a leer todos juntos. Jesús le dijo, vamos a leer todos juntos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si no es por Jesucristo, nadie viene hacia Dios. ¿Sí? No hay reconciliación, no hay conexión otra vez. Por eso apóstol Pablo también en Filipenses 2:16 dice, ácidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Amén. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Trabajar para la obra de Dios no es en vano, no es porque no sirve, sino este trabajo, ¿sí? Este trabajo que ustedes hacen para ampliación del reino de Dios, hay todos los premios en el reino de Dios. Amén. Dios está más feliz cuando ustedes, ¿sí?, evangelizan a un no creyentes. Amén. Por eso aquí hay muchos latinos que esperen. Ustedes cuando vayan al reino de Dios, Dios le está esperando con lleno de premios, ¿sí?, para felicitar, para premiar a ustedes. Amén. No lo hacemos para recibir el premio, pero esto es nuestra misión. Amén. Transmitir el evangelio. Por eso Dios nos hizo saber antes que esa persona, el evangelio, para que transmitamos el evangelio. Amén. Tengan ese orgullo. Ustedes no es nadie, sino ustedes son gentes muy importantes, hijos de Dios, para anunciar toda esta palabra, ¿sí?, hasta último de la tierra. Amén. Quiere decir que el trabajo para Dios no es nada en vano, ¿sí? Las cosas de este mundo desaparecen. Ustedes vean, el dinero piensan que va a permanecer eternamente junto al lado de ustedes en el bolsillo. No. Yo experimenté, si Dios quiere sacarme, me lo saca todo. Si Dios quiere darme, me lo da abundantemente. Amén. Por eso solamente la palabra de Dios permanece eternamente, ¿sí? Todas las cosas se desaparecen, ¿sí? Todas las cosas, hasta yo, hasta ustedes, algún momento va a desaparecer de este mundo, pero la palabra de Dios permanece eternamente. Quiero que hagan ustedes la inversión a las cosas que nunca va a desaparecer. Amén. Eso es transmitir el evangelio, hacerlo conocer a Jesucristo. Como esto en nuestra vida de fe tenemos que tener este pensamiento, ¿sí?, como el pensamiento apóstol Pablo, dar toda mi vida. Ni mi vida es importante, ¿sí?, para la obra, para el trabajo de Dios, ni siquiera mi vida es importante, ¿sí? Esta confesión quiero que sea la confesión de ustedes, amén. Seguir transmitiendo el evangelio, ¿sí?, ¿cuándo? Hasta la segunda llegada de Jesucristo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que todos aferremos la autoridad de Jesús. ¿Cuál es la autoridad? De salvar las vidas, y que todos podamos entrar en una vida del evangelista para salvar y de dar la vida a 46 países de Latinoamérica. Amén. Punto 2 es autoridad espiritual que quebranta las fuerzas de la tiniebla, ¿sí? Autoridad espiritual que quebranta las fuerzas de la tiniebla. Vamos a leer todo junto el libro Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 24. Leamos juntos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces
diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé que quién eres, el Santo de Dios. Amén. En el versículo 23, ¿sí? Cuando Jesús estaba declarando la palabra, ¿sí? Un hombre con espíritu inmundo que dio gran voz, ¿sí? Empezó a gritar como, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo Dios. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Está loco. Cuando estaba transmitiendo el Evangelio, ¿sí? Un hombre saltó diciendo así. Y entonces, ustedes vean, él era una persona que tenía el espíritu inmundo, ¿sí? Inmundo. Hasta un espíritu inmundo lo reconoció. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Ustedes sabían, Satanás sabe más que ustedes cómo es ustedes, ¿sí? Satanás sabe la debilidad de Andy. Y entonces cuando lo toca, lo deja guardado y en el punto decisivo para separarlo con Dios lo utiliza, ¿sí? Por eso nosotros nunca tenemos que estar engañados. Satanás sabe la debilidad de José y cuando lo usa esa debilidad, lo deja tranquilo para que haga las cosas como él quiere. Pero en el momento decisivo, Satanás utiliza esa carta y esa debilidad de José para que no pueda concentrar en la palabra, ¿sí? Como esto, Satanás siempre está concentrado para destruirnos. Por eso vean en el capítulo, está confesando Satanás mismo, yo sé quién eres tú. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Viniste para destruirme? ¿Quién eres? Yo sé quién eres. Tú eres un santo Dios. Está confesando Satanás que Jesús es un santo Dios. Si vemos en 1 Juan capítulo 3, 8 dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Amén. Amén. Apareció Jesús para deshacer las obras de Dios. Por eso, cuando vio Jesús, este hombre con el espíritu inmundo, se asustó. Me vino a deshacerme a mí. ¿Sí? Saltó solo. Como dice la palabra, apareció el Hijo del Dios. ¿Quién es Jesús para deshacer la obra del diablo? El diablo está diciendo que Jesús, él mismo dice, eres santo de Dios, ¿sí? Santo de Dios. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Esta confesión quiere decir que eres Mesías. Eres Mesías que va a salvar a los hombres que están metidos en Génesis capítulo 3, en problemas fundamentales, en 6 estados de no creyente. Satanás sabe que por eso quiere derrumbar a Jesús, ¿sí? Por eso lo tienta a Jesús. O sea, sabía que Jesús vino como Cristo, que hizo papel de verdadero profeta, a encontrar de vuelta con Dios, a hacernos encontrar de vuelta con Dios, y sabía que vino como verdadero sacerdote para deshacer todos nuestros pecados, ¿sí? Y también sabía Satanás que Jesús vino como verdadero rey para vencer toda la fuerza de la oscuridad. Amén. Sabía deshacer toda la maldición del pecado, del problema, ¿sí? En una palabra, hizo el papel del verdadero profeta, verdadero sacerdote y verdadero rey. Amén. Pero lo divertido que es, Jesús no le dijo a este hombre, ¿quién eres tú? ¿Eres loco? No le dijo así. Sino ya sabía Jesús también quién era él. Jesús ya sabía que era espíritu inmundo. Y Jesús le reta, ¿sí? Le reprendió diciendo, cállate y sal de él, ¿sí? Le dijo, cállate la boca y salí de ahí, le dijo, ¿sí? En forma más directa, ¿sí? Cerrar la boca y salir de ahí. Como esto, entonces el espíritu inmundo, delante de la autoridad de la palabra de Jesús, no es que no voy a salir, no, sino no pudo hacer nada. Y salió en el momento
y quebrantó en el acto la fuerza de oscuridad. Amén. Y ustedes tienen que saber que este poder, esta autoridad de la palabra de Jesús, nosotros también lo tenemos. Amén. Solo que no queremos utilizar. Solo nos olvidamos. En vez de utilizar la autoridad de Jesús, nosotros queremos sacar nuestra autoridad. Yo soy así. Ustedes vean, todas las personas orgullosas, todo tiene algo en común. ¿Sabe qué dice? Yo soy así, yo soy, yo, todo yo es. Yo viví una vida solo, yo hice todo el triunfo, yo me compré la casa, todo yo. Pero creo que ustedes no sean el yo, sino quiero que utilice la autoridad espiritual de la palabra de Cristo. Amén. Es muy importante. También si vemos en el capítulo de hoy, le dice el espíritu inmundo, ¿sí? ¿Qué dice? El demonio es una existencia inmundo, por esta razón no podemos estar juntos, no podemos estar juntos. Ustedes, aunque quieran estar con el demonio, no pueden estar juntos, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén. El Espíritu Santo mora en nosotros. Aunque queramos estar juntos, perdón a los creyentes que quieran estar juntos con el demonio, pero no pueden estar juntos. Una vez que ustedes ya aceptaron al Señor Jesucristo, aunque quieran irse al demonio, ¿sí? No pueden ir. Yo ayer estaba mirando, prendí el TV, todas las novelas que hacen Corea de ahora son todos de demonio. Decía Hello Demon. Hello Demon. Hay una novela que comenzó, Hello Demon. ¿Qué es? Está llamando al demonio. Que venga, hola demonio, venga acá. O sea, está todo loco. Los autores de novelas, ¿sí? Están todos endemoniados. Y naturalmente en el televisión, ¿sí? Transmite esa ideología, que el demonio es amigo, el demonio es alguien amigable, ¿sí? No, ustedes quiero que tengan la distinción espiritual. No es ningún amigo, el demonio viene a destruir a ustedes, ¿sí? Así que tengo que estar despierto. Si dicen Juan, ahora sí, Juan 10:10 dice así. Vamos a leer todo junto. Juan capítulo 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Dice que el ladrón, ¿quién es? Satanás. Satanás no viene a ser amigo de ustedes. Satanás no viene a dar algo dulce a ustedes, sino que dice, para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Pero Jesús sí vino para dar la vida a ustedes. Amén. Quiero que ustedes acuerden este versículo, Juan capítulo 10:10. El diablo y el demonio, Satanás, como quieran decir, al final ellos nos engaña, mata y nos destruye, pero totalmente, 100% nos destruye para que no podamos levantar más. Por eso en Marcos 16:17 vamos a leer todos juntos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Todas las personas, todos los creyentes que creen en el nombre del Señor Jesucristo, echarán fuera el demonio y hablarán nuevas lenguas. Amén. Por eso ustedes cuando sienten solo, cuando parece que el demonio me está molestando, ustedes no se confundan, el demonio no viene con el cuerno a ustedes. El demonio, ¿por dónde penetra? Los que le gustan a ustedes. A Alex va a entrar a través de los carros, porque le gusta el carro, ¿sí? Y a las ancianas que le gustan telenovelas, va a entrar por telenovela. Este horario es el horario para hacer la telenovela, no vaya a la iglesia, ¿sí? Como estos Satanás nos penetran, nos tientan, nos engaña a través de lo que nos gusta a nosotros. Por eso nosotros tenemos que seguir solamente la palabra y tenemos que aceptar concentradamente estar siempre con Jesucristo. Amén. Como esto, nosotros también en el nombre del Señor Jesucristo podemos echar los demonios. En ese caso ustedes digan, fuera demonio, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí?
No diga solo fuera, fuera, demonio. No hay validez si ustedes no dicen en el nombre del Señor Jesucristo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un creyente antes me decía, pastor, yo sentí una sensación que el demonio me acercaba, yo lo eché pero no se iba. Y a ver, decime cómo hiciste. Fuera, fuera, fuera. 1 hora fuera, fuera. Demonio fuera, Satanás fuera. Pero se olvidó orar en nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ustedes no se olviden. Aunque no diga fuera, sino diga el nombre del Señor Jesucristo. Eso es más importante, ¿sí? Quiero que ustedes no se olviden. Como esto, el nombre del Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad espiritual. Amén. Quiero que ustedes crean verdaderamente y utilicen, por favor, esta autoridad y este poder que nos permitió nuestro Dios. Y este poder no a cualquier persona, sino a los creyentes que verdaderamente aceptaron el nombre del Señor Jesucristo y quienes recibieron como su dueño, ¿sí? Como su Señor en toda su vida. Amén. A esa persona permanece el Espíritu Santo y tiene este poder. Utilícelo, ¿sí? No es el dinero, no es la fama, no es la economía, no es un buen carro, una buena casa, sino el nombre del Señor Jesucristo tiene el poder. Amén. Créanme y ustedes quiero que utilice. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, gracias en este momento, gracias por poder compartir esta palabra, de compartir y practicar en español. Señor, a través de la autoridad de la palabra de Jesucristo, podamos concentrar y desafiar en el pacto y de poseer a todas las naciones como herencia, y también háganos estar en la autoridad espiritual para quebrantar las fuerzas de las tinieblas y de liberar a todas las personas que están atados en las ataduras de Satanás y de liberar en el nombre del Señor Jesucristo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.